Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Es tan bueno ver tu gloria derramarse en este lugar. Es tan grande oír a tu pueblo bendecir tu nombre. Oír tantas palabras del cielo, que medicina es para el pueblo. Las alabanzas ungidas que hacen que mis luchas se olviden. Es tu presencia, mi Jesús, que aquí hace la diferencia. Es tu Espíritu Santo que restaura y renueva. Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz al tenerte a mi lado. Toda carga se termina. Mi presencia no es la que hace diferencia en este lugar. Solamente la tuya, que siempre ha estado para ayudarnos. Si ya intentaron callar hasta mi voz, por tu misericordia no lo han conseguido. Es porque tengo millones de motivos para exaltarte en alta voz. Es tu presencia, mi Jesús, que aquí hace la diferencia. Es tu Espíritu Santo que restaura y renueva. Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz al tenerte a mi lado. Toda carga se termina. Es tu presencia, mi Jesús, que aquí hace la diferencia. Es tu Espíritu Santo que restaura y renueva. Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz al tenerte a mi lado. Toda carga se termina. Siento paz al tenerte a mi lado. Toda carga se termina. Es tu presencia. Amén. Esta alabanza es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo que ha renovado sus misericordias en mi vida y me ha dado un año más de su mano.
Estoy agradecida, Señor, porque tú me has amado, por el día que me has dado, mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi alma la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me da. Gracias te doy también, porque a mi lado está y le has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más, estoy agradecida, Señor, por el mar y la tierra, la luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad, por Jesús que ha venido a morir para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me da. Gracias te doy también, porque a mi lado está y le has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más, gracias, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús.
Dios les bendiga, hermano. Le habla la hermana Elizabeth Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer. Mi pastor es Osvaldo Tona. La iglesia queda en la 34 con 1617. Bueno, quiero testificarle algo que el Señor me puso en mi corazón, testificarle un poco de mi vida pasada. Quiero decirles que, bueno, ojalá que sea una ayuda para cualquier vida. Hermano, bueno, fui criada en un hogar cristiano. Mi madre, desde que la conocí, siempre nos habló, fue cristiana y siempre nos habló de la palabra. Ella se congregaba acá también, hace muchos años, ya partió con el Señor. Bueno, mi testimonio es, o sea, que yo me casé muy joven, me casé a los 17 años, tuve mi hija mayor, me casé bien casada y tuve mi hija mayor y bueno, mi esposo, bueno, me dejó por otra señora y desde ahí comenzaron muchos mis fracasos en mi vida y bueno, él siguió su vida y yo la mía. Desde ahí comenzaron mis fracasos porque yo era muy desobediente, hermano. Yo fui muy desobediente. Nunca le hacía caso a mi madre de tantas palabras que ella me decía. Yo nunca obedecí. Y bueno, tuve que pasar por muchas cosas. Pasé consumí drogas. Estuve en la delincuencia, bebía de lunes a lunes, fui demasiado desobediente por culpa misma mía, porque tuve mal ojo, y ahí, bueno, conocí a otro señor, le di 2 hijos, igual fue con él, o sea, tuve una vida horrible porque había desconfianza, había maltratos, nos golpeábamos mucho, él me golpeaba como si fuera un hombre y eso fue traumático para mí porque la vida mía fue esa, fue una vida de maltrato, pero fue porque yo misma me lo busqué, porque yo no obedecí primeramente a mi madre y tampoco presté atención, no busqué la manera de buscar a Dios, sino que busqué fue al mundo y tuve malas amistades, o sea, fueron malos consejos que recibí los malos consejos y no recibí los consejos de mi madre. Y bueno, por eso yo misma atravesé por muchas cosas y le doy la gloria y la honra a mi Padre Celestial porque Él fue el que tuvo misericordia por mí, porque a través de tantas cosas que pasé, Él, o sea, caí en drogas, como le digo, y también caí presa por 3 días y en esos 3 días yo conocí la misericordia de mi Señor porque Él... ese día me acuerdo yo estaba endrogada y la policía me golpeó mucho y después al otro día cuando desperté era amarrada así como un perro en una reja esposada y eso a mí me hizo sentir muy mal cuando yo me vi así y después me encerraron en un cuarto a sola con una señora y yo le dije a la señora, yo quiero orar. Cuando ya era tarde, le dije, señora, yo quiero orar. Y yo me hinqué en un rincón y a pedirle al Señor, porque me iban a llevar para tribunales. Y me hinqué en un rincón a pedirle al Señor que tuviera misericordia de mí, que yo no lo volví a hacer. Pero yo sentí que de verdad me iban a mandar para la cárcel por eso. Bueno, entonces pasó todas esas cosas de tribunales, pasé mucha vergüenza, pasé mucha pena porque yo andaba toda sucia, revolcada y todo el mundo me miraba
mis hijos, y eso me dolió mucho, que mis hijos me vieran así. Me dolió mucho ver a mi hijo, a mis hijas, verme como yo estaba. Y yo le pedí era misericordia al Señor, y Él la tuvo. Después me llevaron y me hicieron todo el papeleo en el tribunal y salí. La señora me dice que con ese poquito de droga que me agarraron no me mandaban, pero sí me iban a sancionar de que yo me iba a estar presentando. Y yo dije, está bien, yo voy a hacerlo. Y lo hice por un tiempo, pero yo vi la gloria de Dios, porque eso fue el Señor que no permitió que me mandaran presa para una cárcel. Y yo les digo, amigos, amigas que me oyen, que atiendan el llamado de Dios primeramente, y a su familia que los escuchen, las jóvenes también que no se apresuren y que atiendan a sus madres, a sus padres cuando les hablen, porque yo no atendí a mi mamá y me pasaron muchas cosas horribles en la calle porque yo nunca le puse cuidado a mi mamá ni a mis hermanos, y fui una mujer muy rebelde, y por eso yo les doy este testimonio para que agarren este testimonio como un consejo de mi parte. Y son muchos que tengo, hermanos y hermanas, pero este me lo puso el Señor en mi corazón y por eso los estoy expresando. Y les pido que bueno, atiendan el llamado del Señor Jesucristo. Bueno, aquí una servidora del Señor, Elizabeth Cordero. Amén. Escuchemos al hermano Juan Ramírez en el mensaje Ofrenda a Jehová. Gloria al Señor. El Señor le bendiga muy grande y poderosamente. Quienes habla su hermano en Cristo, Juan Ramírez, ministro de la palabra, agradecido de ese Dios grande y de ese Dios bueno y de ese Dios misericordioso, que para siempre es su misericordia. Contentos, agradecido nuevamente cuando estamos aquí en este medio para llevar las buenas nuevas de salvación, para pregonar la palabra del Señor, el evangelio de la paz. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, Dios ha sido misericordioso. Y por Él es que estamos aquí en este lugar. Para ser instrumento en sus manos. Instrumentos vacíos. Instrumentos donde el Espíritu Santo pueda venir, pueda tomarnos y hablarnos. Porque no solamente le habla a ustedes, amigos, amigas, jóvenes, señoras, señoritas, hermanos, sino también a nosotros también nos habla el Espíritu Santo. Nos corrige a ustedes, nos corrige a nosotros. Y estamos en esa disposición, estamos dispuestos a ser corregidos, a ser instruidos, a ser dirigidos. Cuando estamos en esa plena disposición, esperamos que usted también esté en esa plena disposición de ser instruido, de ser corregido y ser obediente a su palabra. ¿A cuál palabra? La palabra revelada para la hora. Porque es el cuidado que tenemos. No sea nuestra palabra, sino la palabra revelada para la hora, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra palabra no funciona, nuestras palabras serían en vano, pero la palabra de Él prevalece, la palabra de Él es poderosa, la palabra de Él es agradable. Gloria al Señor. Esperamos que en este momento el Espíritu Santo nos conceda lo que venimos
a buscar lo que anhelamos. Yo espero que usted venga a buscar cosas buenas, agradables, consciente de que hay un pueblo detrás de estas cámaras, un pueblo sediento a la palabra del Señor, un pueblo hambriento a su palabra, un pueblo que está claudicando entre dos pensamientos, que está divagando, un pueblo esperando una respuesta, un pueblo en desesperación, un pueblo cansado, agotado, agobiado. Pero le damos gracias a ese Dios bueno, a ese Dios grande y a ese Dios misericordioso, que Él está dispuesto para ayudarte, Él está dispuesto para bendecirte, Él está dispuesto para todo, pero que tú y yo también estemos dispuestos para abrir nuestro corazón, para oír su voz, para obedecer su palabra, para recibir la palabra revelada para la hora. Porque estamos viviendo tiempos bastante peligrosos, tiempos difíciles, tiempos malos, tiempos proféticos, tiempos que nos indican que el tiempo ya no es más. Esto no quiere decir que nos vamos a salir del carril, no, que nos vamos a ir al fanatismo, tampoco, sino es tiempo de mantenernos en el equilibrado, cumpliendo con nuestros compromisos naturales, porque no podemos apartarlo, no. Cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos compromisos, compromisos especialmente con nuestra familia, con un pueblo que está clamando, una novia que necesita de una palabra de estímulo, de una palabra de amor, de una palabra agradable, buena. Hay necesidad, hay necesidades por todos lados. Pero le damos las gracias a ese Dios grande y a ese Dios misericordioso, que nos ha escogido a nosotros, que nos ha tomado a nosotros. Somos privilegiados, somos su especial tesoro, somos gente santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, linaje escogido, somos el linaje de Dios. No somos cualquier cosa. Por eso le damos gracias a ese Dios grande, a
a ese Dios misericordioso. Santo es su nombre. Y esperamos que cada uno de ustedes esté con esos corazones abiertos, esos corazones dispuestos a recibir la palabra del Señor, a recibir palabra que liberta, a recibir palabra que salva, a recibir palabra que sana, a recibir palabra que transforma. Porque es la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier palabra. Es la palabra revelada para la hora. Y la palabra tiene poder. El poder de la palabra. Porque es una palabra creativa. Una palabra poderosa. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y todo fue creado por su palabra, por la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos, la tierra, todo. Lo creó por la palabra. Solamente Él pudo decir, póngase luna allá, póngase sol allá. Sepárense los mares de los ríos, de las montañas. Todo fue por la palabra. La palabra hablada es la simiente original. La palabra hablada. Todo es por la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la palabra. Y cada hijo de Dios su novia tiene el poder de la palabra. Tiene el germen de vida. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es grande. Nos sentimos agradecidos, nos sentimos contentos cada día, cada momento. Así estemos luchando, así estemos ahí descansando, donde estemos, estamos agradecidos. Porque déjeme decirle, esta es una continua lucha, día a día. Es una continua guerra. Estamos luchando contra espíritu. Es una guerra espiritual. Día a día. Pero le damos gracias al Dios grande y misericordioso que nos ha dado las armas. Nos ha dado las armas para pelear la buena batalla de la fe. Nos ha dado las armas para guerrear. Efesios 6, ahí está la armadura de Dios, la armadura del soldado, como soldado de Cristo. Y estamos conscientes de que nuestras armas no son carnales, no, Señor. No usamos ningún armamento natural, no. Esas no son nuestras armas de un cristiano, de un soldado de Cristo. Nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Derribando todo argumento
derribando toda acta que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevándolo a la obediencia de Cristo, clavándolo en la cruz. Ahí queda clavado. Toda acta, todo juicio, todo lo que se pueda levantar en contra de usted, de mí. Ya el Dios de la gloria, ya Jesús pagó el precio y allá fue clavado en esa cruz. Entonces, no es momento de atrincherarnos, no es momento de acobardarnos, no es momento de estancarnos, sino son momentos de avanzar, de que avancemos, que no nos detengamos, sino que avancemos, que sigamos adelante, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. No es tiempo de desenfocarnos, sino de enfocarnos. Es tiempo de preservar, de mantenernos erguidos, en pie de lucha. Porque el Dios de la gloria necesita un brazo fuerte de fe para sostener la espada de su palabra. No solamente para sostenerla, sino para cortar todo diablo, todo demonio que se levante en contra nuestra, en contra suya. Le pueda cortar la cabeza, pueda clavársela en el pecho. Como buenos guerreros, como buenos soldados. Somos los josueces de esta sazón, de este tiempo. Los verdaderos josueces. José fue un soldado guerrero, batallador. Un soldado que no se acobardó, Josué. Un soldado que él pudo decir, sí podemos. Cuando los otros que fueron a ver la tierra prometida, fueron a espiar, se acobardaron. Cuando lo llevaron a reconocer la tierra, se acobardaron cuando vieron esos gigantes. Ellos pudieron decir, nos veíamos como unos lagartijos, nos veíamos chiquitos delante de esos gigantes, y se retrocedieron. Esa fue la respuesta que traían. Pero Josué y Caleb, no, ellos dijeron, sí podemos. Somos más que capaces. Y eso es lo que tenemos que también nosotros agarrarnos de esa palabra, Josué, porque somos los verdaderos josueces para esta sazón. Josué tipifica al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo en pieles humanas, caminando nuevamente en la tierra. Qué glorioso, qué hermoso. Que tenemos que mantenernos erguidos, dispuestos para toda buena obra,
Por eso, hermano, amigo, joven, señora, señorita, levántese ahí donde está usted. Levántese en fe. No sea cobarde. Cuando se le levanten esos gigantes, cuando se levanten esos Goliat, cuando se levanten esos faraones, y puede haber esas murallas muy altas, pero que usted y yo podamos hacer como hizo Davidcito, cuando vio aquel gigante, aquel Goliat que se le levantó, un joven. Pero David primeramente fue procesado, pasó por un proceso para poder combatir a ese gigante. Él desde joven, fue pastor de ovejas. Y ahí pastoreando sus ovejas, él pudo presenciar cuando venían esos animales a atacar a esas ovejas. Él peleó contra un león, lo descuartizó con un oso, y así fue, fíjese, por proceso, fue siendo procesado. Él estaba siendo entrenado ahí desde muy joven, entrenado porque lo que le venía era terrible, era tremendo. Tenía que enfrentarse con un gigante, tenía que enfrentarse con Goliat, pero ya le estaba siendo ahí entrenado, él estaba siendo ahí procesado. Entonces después le tocó enfrentarse con ese gigante. Y él no se atemorizó, no, porque él iba confiando que era el Espíritu Santo que estaba con él, que era Dios mismo. Era Dios con él. Eran hombres que tenían esa experiencia directa con Dios, porque todavía no había llegado el sacrificio, el plan de redención. Era Dios directo con ellos. Entonces vemos a David enfrentándose con ese Goliat, con ese gigante. Y ese gigante pegaba, vociferaba, hacía mueca, burla de David, porque era un joven. Cuando él vio a todos a su hermano y a todos esos soldados acobardados, atrincherados, no querían enfrentarse con el gigante. Y él pudo decir David, porque él estaba ungido, estaba ahí preparado. Y él pudo decir a ese filisteo incircunciso que se burla de nuestro pueblo. ¿Quién se ha creído ese filisteo incircunciso? Venir a atacar, a burlarse del ejército de Jehová. Y ahí están su hermano y todos esos soldados queriéndole poner esa armadura
para que él saliera a enfrentarse con ese gigante. Pero esa armadura le queda muy grande a David. Y él dijo, no, quíteme esa armadura. Esto me incomoda. Y le quitaron esa armadura que le habían puesto para que se enfrentara con el gigante. Esa cobertura que querían ponerle. Querían ponerle algo que le incomodaba a él. En vez de protegerlo, pensaba que eso lo iba a proteger, más bien le incomodaba. Ponerle esa cobertura religiosa, esa vestidura religiosa. Y él salió en defensa de su pueblo, a enfrentarse con ese gigante, con ese filisteo incircunciso. Y él salió solamente con su zurrón, con su honda y 5 piedrecitas que tal vez llevaba ahí en su bolsito. Eso era solamente lo que él podía llevar. 5 piedrecitas, porque él sabía que no estaba solamente Goliat, habían 5 hermanos, eran 5 hermanos, gigantes también. Las tenía ahí preparadas para cuando estos gigantes venían, sabían lo que iban a llevarse. Pero una piedrecita. Lo que pasa es que esa piedrecita iba ungida con el poder de Dios. Eso era un misil que iba a llegar allá a Goliat. Y ahí se dispuso David con su honda y agarró una sola piedrecita y la puso en su honda y empezó a mover esa honda, a prepararse, a poner esa mira, calibrar esa mira en el objetivo, que era solamente ahí, directo a la frente de ese gigante. Tenía su armadura, su casco, y él empezó. Pero ahí estaba el poder de Dios con David. Y de ese momento, cuando él comienza a lanza esa piedra, esa onda, eso salió como un misil directo en toda la frente, pasó tal vez por las armaduras de ese casco, directo, ¡pum!, pegó y cayó. Cayó Goliat, derribado por el poder de Dios, porque era el poder de Dios a través de David. Y no solamente al caer derribado, David tomó la espada que tenía Goliat, tal vez una espada que, según habla los historiadores y la Biblia, 40 y tantos kilos tenía esa 42 kilos, pesaba la espada de David. Y Davidcito, la espada de Goliat. Y David tomó esa espada en sus manos, su diestra, porque ahí había un brazo fuerte de poder en Davidcito. Y tomó esa espada y agarró y remató a ese Goliat. ¡Pum! La agarró por las greñas y le tumbó la cabeza. Ya mostró al pueblo la cabeza del gigante, aquel que tenía atormentado al ejército, al ejército de Jehová.
Pusieron ahí tal vez en bandeja y lo mostraron. Ahí fue la derrota. La gran derrota de ese gigante incircunciso, ese filisteo que tenía aterrorizado, que tenía dominado al ejército de Israel. Entonces vemos el poder de Dios, porque era el poder de Dios, Dios obrando sobrenaturalmente en un niño, en un joven. Ahí fue el poder de Dios que destruyó, que derribó ese gigante. No fue la destreza de David, la habilidad, no. Eso era ungido con el poder de Dios, directo. Solamente David era el instrumento en las manos de Dios para avergonzar a todo ese gran ejército, que para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Nada es imposible. Por eso, amigo joven, cuando vemos que se nos levantan esos gigantes, esos Goliat, déjeme decirle, tenemos que saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que está dispuesto a derribar todo gigante, todo Goliat que se levante. No hay que tener temor, no hay que tener el miedo. Sí, en momentos llegan porque, déjeme decirle, estamos aquí en esta carne. Y estamos propensos, sí, a sentir temor, miedo. Pero le damos gracias a ese Dios bueno, que nos estimula, que nos fortalece, que nos anima, que nos mantiene. Y nos dice y te dice, no te rindas, no te rindas, no desmayes, no te acobardes, que yo estoy contigo, que Él está conmigo, que Él es el que va a pelear nuestras luchas, nuestras peleas, nuestras batallas. Es Él, no eres tú, no soy yo. Es Él que va a pelear por ti, va a pelear por mí. No eres tú, soy yo. Así como pasó en el tiempo de Josafat. Cuando Josafat se veía rendido, cuando venía esa multitud en contra de Josafat. Sí, le vino temor y él llegó y consultó. Consultó a los profetas cuando se vio en esa situación. Y hubo una profecía. Se levantó una profecía. No sé si fue Jehú, alguien, profeta, que habló y dijo: la pelea no es tu pelea, es mi pelea, le dijo el Señor. Algo así le dijo. La pelea no es tuya, la pelea es mía. Descansa, quédate tranquilo. Y Josafat se mantuvo, se quedó quieto. Y podemos ver que Josafat preparó a su ejército, a su pueblo pequeño, delante de lo que venía de de ese gran ejército. Entonces, vemos que ese gran ejército venía en contra de él. Josafat lo que hizo fue preparar
a su ejército y llamó fue a los levitas, a los cantores, y los preparó, y sus armas eran tal vez las arpas, las, las panderetas, bueno, todo instrumento de música que había en esos tiempos. Los preparó fue a adorar. Los preparó fue a adorar. Entonces, cuando los preparó a la adoración, estaban todos los levitas, todos los cantores delante, alabanza, adorando al Dios de la gloria, en adoración. Y ahí venía ese gran ejército. Y dice la historia, habla la historia, que dice que cuando comenzó Josafat a poner todos los sacerdotes a alabar, a cantar, a adorar al Señor, cuando venía ese ejército, todos se dice que se distorsionaron, se confundieron y se mataron entre ellos. En las emboscadas, se hicieron emboscadas ellos mismos. Y eso fue ahí en el valle de Beraca. Ahí fue esa gran derrota ahí en el valle de Beraca. Cuando se distorsionaron y se mataron entre ellos mismos. El efecto que hizo la alabanza, la adoración al Dios de la gloria, hizo un efecto tremendo que confundió ese gran ejército y entre ellos mismos se mataron. Después que terminó la derrota, ellos empezaron a tomar los despojos, dejaron todo lo que era oro, cantidades de oro, de sortija y de anillos, tantas cosas, que dice que recogieron cantidades. Ahí en el valle de Beraca fue la gran derrota. ¿Pero quién lo hizo? Dios mismo. ¿A través de qué? De la adoración, de la alabanza. Fíjese todo lo que puede hacer una adoración sincera, una oración de corazón, una alabanza. Puede distorsionar al enemigo. Confunde al enemigo. Dios obra por senderos misteriosos. Entonces vemos a ese Dios maravilloso, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Alabado sea el Señor. Bueno, quiero tomar una cita para así tomar esta pequeña administración que, bueno, ya la hemos comenzado y le he titulado Ofrenda a Jehová. Ofrenda a Jehová. El Espíritu Santo nos dice en este momento que vengamos con corazón sincero, que vengamos con esa disposición de traerle esa ofrenda a nuestro Creador, a nuestro Redentor. Y vamos a leer una cita para así darle fuerza a esta palabra que vamos a ministrar, a esta ofrenda que le vamos a dar a nuestro Salvador, a nuestro Creador. Y vamos a leer en el libro de los Levíticos, en el libro de Levítico. Levítico habla de las leyes. El Levítico es un manual, fíjate, un manual para los sacerdotes, para los levitas.
para cómo mantener la santidad. Y una de las instrucciones, estamos hablando del tiempo de la ley, cuando el tiempo de la ley. Fíjese lo estricto, lo riguroso, las exigencias para conducirnos, para servir a ese Dios grande, ese Dios bueno, ese Dios misericordioso. Ahora, vamos a leer Levítico capítulo 2. Y así hacemos una oración. Vamos a leer solamente, vamos a leer el primer versículo. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Oremos. Amado Dios, una vez más, Señor, te doy las gracias, Padre, en este momento, Señor, cuando estoy aquí, Padre, en este lugar, para ministrar tu santa y eterna palabra, Padre. Te pido que seas tú enviando la unción, la inspiración de tu palabra. Quita nuestro ser y entra tú. Consciente de que hay un pueblo que está detrás de estas cámaras, un pueblo sediento, un pueblo hambriento de tu palabra, un pueblo que necesita, seguro necesita de ti, Señor. Pero aquí estamos en disposición de ser esos instrumentos en tus manos, de ser esos vasos vacíos para que tú envíes tu palabra y que nosotros seamos esos receptores de tu palabra, Señor. Ayuda a este pueblo, Señor, que está atento a tu palabra, a oír y a ver estas ministraciones, Señor, que se están llevando día a día a través de este ministerio, del ministerio del Tabernáculo Ebenezer. Extiende tu mano de misericordia. Aquí estamos, Señor, dependiendo de ti, Señor, descansando en ti, Señor. Que seas tú, tu Espíritu Santo, poniendo la palabra, Señor, acomodando la palabra, Padre, y llevando la palabra a esos corazones, a esas vidas en esta hora. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, repito, título que le puse a esta administración: ofrenda a Jehová. Ofrenda a Jehová. El Espíritu Santo en esta hora nos pide, nos habla, que nos ofrezcamos nosotros como una ofrenda, como un sacrificio. Y aquí cuando vemos, aquí en Levítico, capítulo 2, en el tiempo de la ley, lo riguroso, lo estricto, cuando se iba a ofrecer, porque aquí nos habla, dice, cuando alguna persona ofreciere oblación, cuando ofreciere un servicio. Fíjese lo riguroso, lo estricto que había que ofrecer este servicio. Y dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda, fíjese, su ofrenda. Su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. 3 pasos. Dice, flor de harina,
aceite y incienso. Ahora, ¿qué nos significa estas tres ofrendas? La harina, el aceite y el incienso. Y cuando nos vamos a la misma escritura nos da la respuesta. Cuando nos habla de flor, dice flor de harina. ¿Por qué flor de harina? Ese es lo riguroso. No era cualquier harina. No era una harina, no era una harina con gorgojo, una harina con animalitos, una harina con levadura. No, señor. Es una harina procesada, estrictamente procesada, porque si va a ofrecer no era cualquier cosa. Se le va a ofrecer al Dios de la gloria, al gran Jehová de los ejércitos, se le va a ofrecer. Entonces tenía que ser lo mejor, lo especial. Se habla de una flor de harina. Y flor de harina dice que la flor de harina era perfecta en sentido de ser fina, uniforme, tierna y suave. Tiene que ser uniforme, tierna y suave. Tenía que ser pasada por ese tamiz, el más fino, para que fuera una harina tierna, una harina suave y una harina no contaminada, sacando todo gorgojo, toda cosa que pudiera estorbar esa harina. Entonces vemos que era un requisito. Eso es lo que nos habla de flor de harina. Más adelante también nos habla de que había que echarle aceite. Y sabemos que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y no, seguro no era cualquier aceite. Seguro era un aceite bien purificado, un aceite de oliva bien procesado. Porque cuando vemos en el tiempo de David y en el tiempo de Esaú, cuando ellos fueron ungidos para ser reyes, vemos algo tremendo. La diferencia de la unción de Saúl y la unción de David. Saúl fue ungido con aceite de la redoma, con vasijas que usaban ahí, allá en Israel en esos tiempos, vasijas de barro. Pero el aceite con el cual fue ungido David fue el aceite que venía de un cuerno, aceite del cuerno de un animal que era procesado, de un cuerno de cordero o algo así. Pero era un cuerno bien procesado, un cuerno como tomado de un animal puro, un animal sin defectos, sin nada que pueda tener ese animal. Sacaban ese cuerno. Entonces, fíjese la diferencia. Aceite de la redoma y aceite del cuerno de cordero. Entonces vemos, fíjese la diferencia. Entonces aquí, flor de harina, aceite que tipifica el Espíritu Santo y más adelante el incienso. Y que nos dice, nos habla de qué es el incienso.
Ahí nos vamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 8. ¿Qué nos dice Apocalipsis 5, 8? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Ahí está. Ahí están las oraciones. Son las oraciones de los santos. Fíjese. Cada uno arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, que son los perfumes, el incienso, las oraciones de los santos. Y más adelante en Apocalipsis 8.3, 8.3 nos habla y nos dice: y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces nos habla el incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces tenía que estar esta mezcla que era la harina, flor de harina, el aceite y la oración, que el incienso, que es el perfume agradable, un perfume grato, que venía siendo las oraciones de los santos, tipifica las oraciones de los santos. Entonces vemos lo riguroso, lo estricto que había que dar esa ofrenda a Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando nos venimos a la gracia, cuando nos venimos a nuestro tiempo, a nuestra sazón, que es una ofrenda, nos habla, es la actitud de nuestro corazón. Fíjese, una actitud de nuestro corazón voluntario, alegre y obediente. ¿Viste? La actitud de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos nosotros darle a ese Dios grande y misericordioso. Es nuestra actitud de nuestro corazón obediente. Esa es la ofrenda que Él nos pide. Seamos obedientes a su palabra. Que nuestra actitud sea mansa, humilde. No una actitud astanciosa, soberbia. No, humilde, sencilla. Eso es lo que nos pide. Lo que nos habla de esa ofrenda que tenemos que darle a ese Dios bueno. Y en Romanos 12, ¿qué nos dice Romanos 12? Cuando nos vamos al libro de los Romanos. ¿Qué nos dice la escritura? Romanos 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, estos cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo le habla a los romanos, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y le dice: hermanos, ruego. Es un ruego que hacía el apóstol aquí a los hermanos, al libro de los Romanos. Él les decía: es un ruego, es un clamor. Le ruego, hermanos, que presente tus cuerpos vivos, en sacrificio vivo, delante de Dios. Es vivo.
que presentemos estos cuerpos todos en rendición, en humillación, en perdón, en arrepentimiento. Ese es la ofrenda grata a ese Dios grande y misericordioso. Esa es la ofrenda grata, que presentemos estos cuerpos en sacrificio. Es un sacrificio que tenemos que hacer. Sacrificarnos, sacrificar esta carne, sacrificarla a nuestras ideas, a nuestros conceptos, sacrificarlo a nuestro orgullo, a nuestro ego. Tenemos que sacrificar todo. Nuestra jactancia. Eso es la ofrenda que el Dios de la gloria nos pide. Me pide a ti y me pide a mí. Es la actitud de tu corazón, es la actitud de mi corazón. Corazón humilde, corazón sencillo, no un corazón arrogante, jactancioso, sino humilde, sencillo. Eso es lo que nos pide el Dios de la gloria. Esa es la ofrenda que tienes que presentarle al Dios de la gloria. Que tenemos que presentarle. Ese corazón humilde. Él dice que Él no lo desprecia. El Dios de la gloria no desprecia un corazón humilde, un corazón sencillo. Yo no lo desprecio. Que ríndete, humíllate, para que puedas ser exaltado delante del Señor. Gloria a Dios. Hay otra cita también que quiero compartir, que es en Hebreos 13:15. Nos dice así. Así, aquí hablándole a los hebreos. Aquí ahora es a los hebreos. Pablo a los hebreos. Aquí a los romanos, pero aquí también le hablan a los hebreos. Y le dice así. Así que ofrezcamos por medio de Él. ¿De quién? De Dios. Ofrezcamos por medio de Dios. Siempre sacrificio de alabanza, es a saber, frutos de labios que confiesen su nombre. Que siempre ofrezcamos a Él, ¿a quién? Al Redentor, al Dios de la gloria. ¿Qué le vamos a ofrecer? Alabanzas, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre que toda rodilla tiene que doblarse aquí en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo, el único, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. A Él es que tenemos que humillarnos, rendirnos. A Él es que tenemos que rendirle pleitesía. A Él es que tenemos que ofrecernos como un sacrificio vivo. Entonces, hermano, amigo, ¿qué espera? Ofrézcase usted como ese sacrificio. Y seguro va a experimentar lo grande y lo maravilloso que es tenerlo a Él. Pero ofrézcale sacrificio de alabanzas, de gratitud.
de gratitud por lo que ha hecho y por lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas. Porque déjeme decirle, cada segundo, cada momento, cada minuto, tenemos que ofrecerle ofrenda grata, alabanza, adoración, humillar nuestro corazón, dándole gracias a ese Dios bueno por la vida, por lo que Él hace y sigue haciendo. Tenemos que ser agradecidos con nuestro Creador. Por eso, amigo joven, señora, señorita, abra su corazón, abra su corazón. Ofrézcale a Jesucristo. Ofrézcase usted como un sacrificio. Ríndase, humíllese a sus pies. Y seguro habrá un cambio en tu vida. El único que tenemos que humillarnos, rendirnos es a Él, a Jesucristo, a más nadie. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Es tiempo de que avancemos. Es tiempo de correr al pie de la cruz. Es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de entregarnos. Si vemos cuando el tiempo de la ley, cuando los profetas, vemos lo riguroso que había que hacer para darle una ofrenda al Dios grande, al Dios misericordioso. Lo riguroso, las exigencias en el tiempo de la ley, tiempo de los profetas. Pero vemos que Dios se airó, se cansó. Él dijo, ya le he di a mal sacrificio. Estoy harto de esos vanos sacrificios. De sacrificio de palominos, de cabras, de ovejas, de vaca, de buey, bueno, de todo lo que sacrificaban. Estoy harto, estoy cansado. Pero gracias le damos porque el grande y mayor sacrificio fue cuando Jesús murió por usted y por mí allá en la cruz del Calvario. El más grande sacrificio que fue dado es el más grande. Bueno, el Señor me les bendiga, el Señor me les guarde, el Señor me les ayude. Y vamos a hacer una oración para así darle culminación a esta administración. Oremos. Amado Dios, una vez más, Señor, te damos las gracias, Padre, por este momento que nos has concedido para ministrar tu palabra, Señor. Gracias te damos y te pedimos que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga a lo cual tú las has enviado a cada corazón, a cada vida, Señor. Sigue trabajando, sigue obrando, Señor, Padre, y sigues tú con cada vida. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bueno, el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje
haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.